Nos da mucho gusto que nos acompañen diplomáticos, autoridades de países europeos que están ayudándonos para el rescate de piezas arqueológicas, piezas que pertenecen al patrimonio de nuestra nación y que con la colaboración de autoridades de Italia, de Francia, de Alemania, de otros países, pues se están recuperando, repatriando. Estas piezas de las que vamos a hablar el día de hoy son parte de un esfuerzo que comenzó a inicios de esta administración de manera muy contundente con nuestros hermanos italianos, con el Cuerpo de Carabinieri de Tutela del Patrimonio Cultural aquí presente y representado. Desde el inicio de esta administración nos llamaron para entregar 594 piezas históricas y ahí comenzó esta extraordinaria historia. Las piezas que hoy tendremos el honor de que el vicecanciller Giorgio Silli, aquí presente a nombre del gobierno italiano, van a entregar al presidente de México, es un ejemplo de cómo se fortalecen estos puentes culturales y cómo la restitución y la repatriación de bienes culturales es fundamental. Algunas de estas piezas fueron decomisadas por el Cuerpo de Carabinieri de Tutela del Patrimonio Cultural el 16 de septiembre del 2021. Mientras estábamos conmemorando aquí los 200 años de independencia, el embajador de Chiara y nuestro embajador en Italia, Carlos García de Alba, nos daban la noticia de este decomiso, incluso de algunas piezas que ya se habían vendido, piezas que ya habían comprado particulares, fueron decomisadas y son parte de estas 43 piezas que viajaron en el avión que por primera vez hace este puente aéreo, un vuelo de Aeroméxico, y agradecemos el cuidado y su cooperación para trasladar estas piezas de Roma a México. Es la primera restitución que se hace así, literal, a domicilio, y fue algo que llamó la atención incluso de los pasajeros del avión, los connacionales, que en el altavoz del avión se dio a conocer que se restituía este patrimonio, pues hubo júbilo, aplausos y mucho orgullo por recuperar lo que había salido de manera ilícita. A raíz de todos estos esfuerzos, lanzamos una campaña que se llama Mi Patrimonio No Se Vende. Tenemos el extraordinario apoyo permanente de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que nos ha ayudado a dar un eco muy grande a esta campaña que ve sus resultados. Tenemos al momento 11.505 piezas repatriadas en nuestro país, un hecho histórico en esta época. Queremos agradecer porque ha despertado la conciencia de gobiernos, de administraciones en otros países, de museos, de ciudadanos que por alguna razón tenían este patrimonio en su casa, quizá lo heredaron y toman conciencia que no les pertenece. Por eso quiero agradecer aquí presente al embajador Dold de la República Alemana y al equipo también de nuestra embajada ya, que aquí hay parte de los representantes del embajador Francisco Quiroga, que también hicieron viajar 40 piezas que han sido entregadas a nuestra embajada en Alemania. Y también queremos agradecer a una ciudadana francesa ejemplar, Marianne Fouché, hija de un intelectual francés que había heredado unas piezas extraordinarias de tumbas de Tiro, de Occidente, curiosamente son de las que suelen traficarse más, y al conocer la campaña de Mi Patrimonio No Se Vende, decide ir a la casa de subastas donde ya las había entregado para su venta,
recuperarlas y entregarlas en nuestra embajada directamente a Blanca Jiménez, nuestra embajadora en este país. Por eso es importante hacer conciencia sobre esto. Estas piezas que hoy se recuperan van a estar en una muestra en el corazón cultural de este país, que es el Templo Mayor. Ahí se van a exhibir y posteriormente irán a los museos regionales y a los museos comunitarios. Diego Prieto se hará cargo de esta misión para que estos espejos de esta antigüedad que dejaron de reflejarse en las culturas herederas vuelvan a su lugar de origen del que nunca debieron haber salido. Esta cooperación cultural es gracias a un par de instrucciones muy puntuales que el presidente nos dio. En primer lugar, en la creación, finalmente inspirado en el trabajo de los Carabinieri, de el Cuerpo de Protección de Patrimonio Cultural de la Guardia Nacional, que ya está en activo, y la creación de una comisión intersecretarial conformada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, aquí nos acompaña Laura Elena Carrillo de Amexid, la Secretaría de Protección Ciudadana, la Defensa, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Aduanas, es importantísimo, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Cultura, con siempre este pie a tierra profundo que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Me permito, presidente, tomar este espacio para hacer un enérgico llamado a suspender la subasta que pretende realizarse el 3 de abril en la Casa Millau Maison de Vente en París, en donde 83 piezas arqueológicas de las culturas olmeca, tlatilca y otras se ponen a la venta como si fueran un artículo de lujo para adornar una casa, una mercancía. Hacemos un enérgico llamado para que esta subasta se detenga, para que los posibles compradores pongan sus ojos en el arte de los pueblos actual. Existen extraordinarias piezas del arte de los pueblos que pueden estar ornamentando las casas más lujosas del mundo. El arte contemporáneo en México también es una potencia. Visiten y vean este arte que se está creando en este momento. Ahí sí que hay un mercado posible. Esto no solamente es ilegal, es inmoral y nos ofende profundamente. Los invito y hago un llamado a los connacionales, a los mexicanas y mexicanos que por alguna razón tengan una pieza arqueológica, que acudan al Instituto Nacional de Antropología e Historia, la registren. Si van a ser custodios de estas piezas, conviértanse en guardianes verdaderos del patrimonio cultural, regístrenla. A las y los mexicanos, a todos aquellos también fuera de las fronteras que conozcan del tráfico, denuncien, por favor. Y por último, sumarse a la campaña con toda contundencia de Mi patrimonio no se vende, se ama y se defiende, aquí y fuera de las fronteras. Con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de México realiza un esfuerzo extraordinario para proteger y recuperar lo que a los mexicanos nos pertenece, los tesoros culturales que nos dan identidad. Al constatar que el patrimonio mexicano extraído de manera ilícita es subastado y ofertado en distintas partes del mundo como artículo de ornamento, la Secretaría de Cultura arrancó una enérgica campaña: Mi patrimonio no se vende. Este fuerte llamado ha despertado la conciencia de gobiernos, coleccionistas privados y público en general en diferentes ciudades del mundo. Con estas acciones se han logrado cancelar subastas y el retiro de varios lotes en galerías y subastadoras internacionales. Hasta el momento, se ha conseguido la recuperación de más de 11.500 piezas arqueológicas e históricas. Solo por mencionar algunos ejemplos, el gobierno de Estados Unidos de América entregó a México una figura de San Antonio de Padua recuperada por el FBI en Texas.
Ciudadanos españoles entregaron voluntariamente más de 2,000 piezas arqueológicas de diversas culturas. Les reconocemos y les damos las gracias. Mención especial merece el Cuerpo de Carabinieri de Tutela de Protección del Patrimonio Cultural de Italia, país modelo en política de recuperación del patrimonio y que generosamente, como una de las primeras acciones a este gobierno, devolvió a México 594 exvotos mexicanos. En 2021, los Carabinieri impidieron una subasta de 17 piezas arqueológicas, además de capacitar a autoridades de nuestro país. Hoy presentamos al pueblo de México 43 piezas devueltas por este cuerpo de seguridad de nuestro hermano país Italia. También recibimos 40 piezas provenientes de Alemania. Agradecemos profundamente a las autoridades de ambos países. Con Mi Patrimonio No Se Vende, dejamos claro que la diversidad cultural es la mayor riqueza de México. México colocó este tema en la escena mundial, al ser uno de los puntos de la declaratoria final de Mondacult 2022, en la que participaron 193 países del mundo. La Comisión Intersecretarial, instruida por el presidente, atiende este tema de manera frontal y se ha conformado un cuerpo especializado de la Guardia Nacional que se está capacitando en protección del patrimonio. Seguiremos alzando la voz. Mi patrimonio no se vende, se ama y se defiende. Deseo agradecerle, señor presidente, por la invitación para participar a esta importante conferencia de prensa dedicada a la recuperación del patrimonio cultural mexicano sustraído ilegalmente. Le dirijo también un saludo especial a la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, que en días pasados tuvimos el honor de hospedar en Italia, fortaleciendo aún más los lazos entre nuestros países, a los que nos gusta llamar dos superpotencias culturales. La cooperación bilateral vive un momento especialmente feliz. Recientemente realizó una visita a México el comandante general de los Carabinieri, el general Teo Luzzi, que permitió profundizar nuestros vínculos en el sector de la protección del patrimonio cultural con nuevas iniciativas de capacitación de la Guardia Nacional y del INAH. El general Luzzi anunció además la histórica apertura en la Ciudad de México de una agregaduría militar de Italia que será encabezada por un oficial de los Carabinieri, lo que se reflejará también en nuestra cooperación cultural. Esperamos también reforzar aún más nuestra colaboración en el marco de la UNESCO, ampliando nuestra alianza en defensa de los patrimonios culturales de otras naciones. Italia, así como México, está profundamente convencida que el patrimonio cultural constituye una parte integral de la identidad de toda nación. Nos reconocemos perfectamente en el eslogan acuñado por su gobierno: Mi patrimonio no se vende, se ama y se defiende. Es importante subrayar que esta es únicamente la última de una serie de restituciones que se han realizado en los últimos 5 años, que han permitido devolver a México más de 1,000 piezas ilegalmente exportadas hacia nuestro país. Y seguro no será la última devolución. Este extraordinario resultado es el fruto, por un lado, de la notable capacidad y dedicación de los Carabinieri, tutela del patrimonio cultural, que actúan sobre la base de una de las normativas más avanzadas a nivel mundial en materia de la lucha contra el tráfico de los bienes culturales. Pero, sobre todo, un resultado de tal magnitud no se habría podido alcanzar sin la excepcional colaboración entre nuestras respectivas autoridades. Quisiera mencionar, por el lado de Italia, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Relaciones Exteriores, y por el lado de México, a la Secretaría de la Cultura y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la Guardia Nacional. Por lo tanto, me uno al presidente y a la secretaria Frausto para felicitar una vez más a todos los actores involucrados en esta maravillosa operación que honra a nuestros países y a las extraordinarias culturas milenarias que nosotros representamos. Gracias. Nos duele mucho el saqueo del patrimonio arqueológico mexicano,
Por supuesto que todas estas piezas que salen ilegalmente no solo constituyen un daño a nuestro patrimonio, sino que pierden la mayor parte de su valor. El patrimonio arqueológico vale en cuanto se le identifica en su contexto, se reconoce su origen, su vínculo con poblaciones, con ciudades, con edificaciones en donde se contextualizan, de manera que los bienes que han sido saqueados se convierten solo en objetos de curiosidad, en bienes importantes del arte mexicano, pero pierden gran parte del valor desde el punto de vista de la investigación científica y de la recuperación de información arqueológica. Por eso, decirles a todas y todos que tenemos que evitar el saqueo de bienes arqueológicos y, por supuesto, el tráfico ilícito, de manera que son encomiables los esfuerzos que viene haciendo el gobierno mexicano y la Cancillería de nuestro país para que, junto con los demás estados que nos hermanamos en la UNESCO, podamos detener este tráfico ilícito. Pero también reconocer que el mayor tesoro de las culturas y civilizaciones que florecieron en nuestro territorio está en nuestro país, está en el subsuelo, está en los cuerpos de agua, está en las cavernas, en las grutas inundadas o semi-inundadas, y se está investigando cotidianamente. Como lo dijo ayer el señor presidente, podríamos pensar a México como una gran zona arqueológica. Efectivamente, alguna vez le preguntaron a Alfonso Caso, fundador del INAH, ¿cuántas zonas arqueológicas habría en México? Y les dijo una, y se llama México. Por eso, decirles que aún con todo el saqueo que nos duele, tenemos un inmenso patrimonio que se resguarda en el territorio mexicano y que además es reconocido por las comunidades. Por eso me parece importante el anuncio que ha hecho la secretaria en el sentido de que estas piezas pueden regresar a los lugares, aunque no sabemos exactamente de dónde provienen, sabemos de qué área cultural vienen y cómo podemos identificar la filiación de tradiciones culturales en las cuales debemos volver a contextualizarlas. Aquí hay una muestra muy sencilla, 2 piezas de las repatriaciones que hemos logrado con la colaboración del gobierno de Italia y una con la colaboración del gobierno de Alemania. Pero el conjunto de estas piezas será exhibido en el Museo del Templo Mayor, aquí a unos pasos, para que las y los compañeros de los medios y el público en general, además también de los miembros del cuerpo diplomático, puedan apreciarlas. Está aquí la directora del Museo del Templo Mayor, Patricia Ledesma, que les podrá hacer un recorrido. Estamos verdaderamente gustosos de recuperar estos tesoros, estas piezas tan hermosas que nos dan ahora, con su repatriación, sentido de soberanía, orgullo identitario y dignidad cultural.